Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Quisiera leer el versículo 8 nueva vez. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pueden sentarse. La palabra del Señor ministra y bendice nuestros corazones. Si se me permitiera titular este mensaje, yo le pondría como título: porque ellos verán a Dios. Porque ellos verán a Dios. La palabra ¿por qué? Sirve para unir dos frases, por decirlo así. Entonces, cuando aquí en este verso 8 Cristo dice porque ellos verán a Dios, es porque en primer lugar está hablando de alguien o de varias personas. Lo segundo es que esa persona o esas personas de quienes se está hablando, ellos han hecho algo. Es decir, que ellos van a ver a Dios, no por así, o porque a Dios le plació así por así, sino porque ellos están haciendo algo. Y ese algo que ellos están haciendo lo está llevando a ellos hacia un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Cristo dice, ellos verán a Dios. Y si se saca lo que ellos han estado haciendo, en lo que sigue después del por qué, se cae automáticamente. Es como si Cristo estuviera enlazando lo que ellos están haciendo con algo que le va a pasar a ellos, con una experiencia que van a vivir o con un beneficio que les tocará. Por eso este verso quisiera tomarlo de referencia para que podamos aprender algunas verdades que Cristo le está diciendo a sus discípulos, pero que en esta hora Cristo nos quiere decir a cada uno de nosotros. Hemos oído hablar de la bienaventuranza. Hemos oído hablar del Sermón del Monte, titulado el Sermón del Monte porque Cristo sube a un monte, a una parte alta, y Él comienza a instruir a sus discípulos. Y los escritores de la Biblia prefirieron llamar todas las enseñanzas que Cristo dio en ese monte, el Sermón del Monte. Es como si Cristo existiera en este tiempo y a Él le placiera venir a Neiva. Se iba a decir, mientras Cristo estuvo en Neiva, enseñó tales cosas. Y los escritores quieren comunicarnos, quieren transmitirnos ese lugar geográfico o ese lugar específico donde Cristo en este caso citó y habló de las bienaventuranzas. En los tiempos bíblicos, cuando un rey vencía a otro rey, el rey que era victorioso se apoderaba del terreno del rey vencido. Y de esa manera los dominios, el territorio del rey victorioso se iba extendiendo. Mientras más rey vencía, más territorio tenía ese rey que era vencedor. Y así en el paso del tiempo, los reyes iban extendiendo sus territorios o iba su territorio siendo acortado. Pero algo peculiar es que el rey que vencía, en la medida que su territorio se extendía, el rey no movía su trono, él seguía en su trono. Él seguía en su ciudad real, él seguía en su templo. Aunque su terreno se extendía, él tenía un punto de referencia donde él permanecía. Pero en la medida que su territorio era extendido, si en la nueva tierra se cultivaban ciertos productos o se hacían ciertas cosas, a ese rey o a ese reinado se le adjudicaba o se le agregaba lo que se hacía en ese nuevo territorio. Si en su territorio había solamente 5 matas de fruta, y en ese nuevo territorio había 15 matas de fruto, él tenía entonces esas otras matas extras. Pero de igual manera, las actividades que se hacían se le iban agregando al reinado o a ese rey que era victorioso. Pero algo peculiar pasaba
es que necesariamente el punto de referencia donde el rey habitaba y el último terreno que él por cierta manera conquistaba, tal vez había una distancia. En la medida que iba obteniendo ese territorio, se hacía más grande su territorio y por ende las personas que vivían en el territorio que se alcanzaba quedaban más lejos del lugar de referencia del rey. Es decir, tenían que recorrer más kilómetros para llegar a la ciudad real. Pero de igual manera eso implica que el terreno que el rey se apropiaba, había más actividades, había más comercio, había más productividad. La gente comenzaba a hacer muchas cosas y es posible que alguien que quería identificarse con el rey que vencía, decía, bueno, yo pertenezco al rey fulano, yo pertenezco al victorioso rey tal, pero lo que la gente tal vez no sepa es que el que está hablando está a kilómetro de la ciudad del rey. El rey tal vez no sabe nada de él, ni pasa por la mente del rey, están a kilómetro. Hablar de kilómetro ahora en el siglo XXI es fácil porque existe el carro, existen los aviones. En los tiempos bíblicos existían caballos y la gente duraba días y meses para recorrer de extremo a extremo su territorio. Es decir, que ese que fue vencido, que se siente bien por estar subyugado ante el rey victorioso, se llena la boca diciendo, yo le sirvo al rey tal, pero el rey no lo conoce. Pero ese que se adjudicó se siente feliz porque él está trabajando para él, para el rey. Él está en el territorio del rey. Él está cosechando para el rey. Él está construyendo para el rey. Lo que él no sabe es que una cosa es ser conocido por el rey y otra cosa es estar trabajando en un territorio que le pertenece al rey. Y Cristo está tratando de comunicarle a sus discípulos algunas verdades importantes que la iglesia debe prestar atención. Porque hay muchas bienaventuranzas, pero tomo de referencia una sola, porque si usted estuvo atento a todas las bienaventuranzas que estuve leyendo, todas hablan de algo. A todas se le da como referencia algo, pero hay un solo tipo de persona que Dios no decide darle nada que le pertenece a él. Dios se convierte en la dicha. Dios se convierte en la recompensa, no de todos los bienaventurados, sino de un solo tipo de bienaventurado. La bienaventuranza para los pobres en espíritu es que el reino de los cielos es de ellos. El reino de los cielos no es Dios. La bienaventuranza de los que lloran es que van a recibir consolación. La bienaventuranza de los mansos es que ellos recibirán la tierra por heredad. La bienaventuranza de los que tienen hambre y sed de justicia es que ellos van a ser saciados. La bienaventuranza de los misericordiosos es que ellos alcanzarán misericordia. La bienaventuranza de los pacificadores es que serán llamados hijos de Dios. La bienaventuranza de los que padecen persecución por causa del nombre de Jesucristo es que de ellos es el reino de los cielos. Cristo da muchas bienaventuranzas, pero hay un tipo de persona que Cristo dice, a ellos no se le va a dar nada que pertenezca al plano de los espíritus. A ellos no se le va a dar nada que pertenezca al Señor. Ese tipo de persona tendrán un tipo de bienaventuranza. Y es el mismo Dios que se va a convertir en la recompensa de aquellos que sean bienaventurados en una característica. ¿Y cuál es esa característica? Los de limpio corazón, los que se apartan del pecado, los que se apartan de la iniquidad, los que guardan su mente de todas las cosas que a Dios no le agrada. A esa gente Dios no le va a dar nada que pertenezca a él, porque Dios mismo se va a convertir en la recompensa de esa gente. Eso me dice a mí que es posible que yo esté en la iglesia y sea pastor, es posible que sea evangelista, es posible que sea maestro, sea adorador, sea intercesor, que cuando yo oro el cielo se abre, cuando yo abro mis labios la gente ministrada. Pero Dios quiere conducirnos no a algo que le pertenezca a él, sino que Dios quiere levantar en este tiempo una generación de iglesia, una generación de hijos que por encima de tener algo de él también lo tengan a él, porque en el día final lo que va a determinar tu salvación o mi perdición, o tu perdición y mi salvación, es si yo lo tengo a él. No es si yo hago algo que le pertenezca a él, no es si yo estoy adscrito a una iglesia, no es si yo oro, ayuno o silicio, sino si mi vida es santa como él ha establecido en su palabra. Esta gente a quienes Cristo le está hablando de esto, para ellos
era demasiado importante la tierra, porque para ello el Mesías lo iba a liberar del yugo de Roma. Y Cristo viene aquí con una gran verdad diciéndole: mi reino no de esta tierra, mi reino no de este mundo. Yo vengo a plantearle un reino que traspasa las limitantes naturales, que traspasa el interés geográfico. Mi reino es de allá arriba. Y durante este segundo templo, donde Cristo está ministrándole a sus discípulos, pero también a toda la multitud que está ahí, Cristo despierta su conciencia. Y Cristo también rompe un paradigma que tal vez ellos tenían, porque Cristo dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿En qué tiempo Jesús está hablando? ¿Bajo qué circunstancia esas personas van a ver a Dios? Posiblemente Cristo estaba hablando en el presente, pero si Cristo estaba hablando en el presente, eso volaba la cabeza de los discípulos, porque ellos habían leído en Éxodo, donde Dios dijo que ningún hombre me puede ver y puede vivir. Ellos tienen eso en su mente porque ellos saben que nadie puede ver al Eterno. Pero Cristo dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos van a ver al Señor. Si Cristo está hablando en el tiempo presente, los discípulos deben haber entrado en confusión. Pero si Cristo está hablando en tiempo futuro, ¿por qué entonces en las demás bienaventuranza Cristo habla en término presente o en término de la tierra? Así que los discípulos comenzaron a analizar y comenzaron a ver, y Cristo estaba rompiendo un esquema y le estaba diciendo: hay alguien que, aunque sea humano, puede tener destello, puede tener vislumbre, puede tener una remota idea del Dios a quien sirve. Y he aprendido que en el plano de los espíritus hay reglas, hay principios que regulan, y uno de esos principios es que la persona que es importante será replicada. En la medida que tú te pareces a alguien que opera en el plano eterno, eso me dice a mí que ese ser a quien tú te pareces es demasiado importante, que ese ser a quien tú estás imitando es el centro de todo el gobierno del Señor. Por eso es que Cristo dice la Biblia que es el varón perfecto, y todo el que se aproxima a obedecer lo que Dios ha dicho en su palabra se va a convertir semejante a Cristo Jesús, porque le ha placido a Dios que Cristo sea el centro de la creación, que Cristo sea el centro del cielo, que Cristo sea el centro de la redención. Y Dios quiere levantar iglesias que se parezcan a Cristo, cristianos que se parezcan a Cristo, mujeres que se parezcan a Cristo. Y cada vez que el reino de las tinieblas ve a alguien en la tierra que se parece a Cristo, el mensaje que el Eterno le está mandando a las tinieblas es que ese ser a quien se parece a la iglesia es el ser más importante, es el único ser a quien Dios escucha, es el único digno de entrar en el cielo, es el único digno de que el Eterno dirija su mirada hacia él. Por eso, si tú quieres que Dios dirija la mirada hacia ti, lo único que tienes que hacer es parecerte a Cristo, porque Dios Padre ama a Cristo, y todos aquellos que se parecen a Cristo de igual manera el Padre lo va a amar. El hecho de que te parezca a Cristo y yo me parezca a Cristo habla de que Cristo es importante. Lo segundo es que en la medida que alguien hacía algo bueno, era recompensado o era castigado. En la medida que alguien hacía algo bueno, el cielo reaccionaba, porque el cielo no puede ignorar el que hace algo que le pertenece al cielo. El cielo recompensa a todo aquel que hace algo que le pertenece a él. Pero sucedía un problema. En la medida que alguien hacía algo que pertenecía al cielo, el cielo comenzaba a aplicar el filtro. ¿Cuál filtro? El cielo decía: esa actividad que hace, por citar un ejemplo, la iglesia Olam Kadesh, si es similar a los principios del cielo, recompensa para esa iglesia. Si es antónima, opuesta a los principios del cielo, viene el castigo para esa iglesia. Pero sucede algo, que en la medida que tú haces algo que pertenezca al reino sobrenatural, hay un punto de referencia donde tú no solamente haces algo que pertenezca al cielo, sino que tú pasas el umbral limítrofe y
tú comienzas a hacer algo que ya se parece demasiado al espíritu que gobierna lo espiritual. Y en la medida que tú haces algo, no que se parece a Dios, sino que se parece a algo que identifica a Dios, Dios comienza a llamar, Dios comienza a motivarte, Dios comienza a dirigir la mirada hacia ti. Porque una cosa es yo hacer algo como el ayuno, como la oración, como evangelizar, como predicar, como congregarme, que todo eso pertenece al reino sobrenatural. Y otra cosa es cuando yo me desnudo del pecado, es cuando yo me desligo del pecado, es cuando yo me santifico en la sangre de Cristo. Dios comienza a identificar que hay alguien en la tierra que no solamente hace algo que pertenece a su reino, sino que hay alguien en la tierra que se parece a Él. Aquellos que se parecen a Él, Cristo comienza a decir, la recompensa no es algo que esté en el cielo. Me voy a convertir en la recompensa de los santos, me voy a convertir en la recompensa de los justos, me voy a convertir en la recompensa de aquellos que están luchando con el pecado y se están apartando. Mi deseo es que a partir de ahora usted no solamente ore, sino que usted se santifique. No es que usted solamente se congregue, que usted se santifique. No es que usted solamente evangelice, es que nos santifiquemos. Porque cuando pasamos de la actividad al parentesco, el Dios que gobierna lo eternal comienza a visitar y a Él vivir en tu vida. Por eso es que la réplica es el mensaje que Dios nos manda diciendo Cristo debe ser la referencia. Y lo segundo no es solamente hablar de importancia, es hablar del privilegio. ¿Y por qué Cristo aquí en Mateo 5 dice que bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios? La pregunta es, ¿acaso los de misericordia no verán a Dios? ¿Acaso los que lloran no verán a Dios? ¿Los mansos no verán a Dios? ¿Los que tienen hambre y sed de justicia no verán a Dios? ¿Los pacificadores no verán a Dios? Claro. Pero ¿por qué Cristo dice que solamente los de limpio corazón verán a Dios? Porque Cristo está también conectándonos al patrón que más se repite. Cristo está diciendo, todos los hijos míos tienen características con las cuales se identifican. Usted como cristiano tiene cualidades que te identifican. Tienes atributos que te identifican. Tiene muchas cosas que te identifican. Y Cristo lo que está diciendo, no es que el limpio de corazón no es manso. No es el que limpio de corazón no tiene misericordia. Sino que hay una característica que permea todas las demás características. Hay una cualidad que está presente. Es posible que se quede otra característica, pero la de limpio, la de santidad, nunca se aparta de esa persona. Y Cristo también nos viene a decir a nosotros en esta hora, no si estamos haciendo las actividades espirituales, no si estamos en integridad delante de Él en la obediencia al mandato de la palabra. La exigencia de Dios para nuestro corazón en esta hora es cuál es la característica con la que tú más sobresales. Cuando tú cantas, el meollo de tu prédica, ¿qué hace en la persona? Cuando tú cantas, ¿qué es lo que transmite? Cuando tú evangelizas, ¿qué es lo que transmite? Cada vez que estás orando, ¿qué transmite? Hay gente que tienen características en las que más sobresalen. Y Cristo nos exhorta a nosotros en esta hora que seamos de aquellos que ayunemos, que oremos, que nos apartamos de las cosas de allá afuera, pero que la característica de la santidad siempre esté presente en tu corazón, que la característica de ser santo siempre esté presente en tu mente, y que en la medida que tú haces esa característica como patrón repetitivo, esa característica en el más allá se te comienza a identificar y se comienza a decir en el plano de los espíritus: Eligio ora, Eligio ayuna, Eligio evangeliza, Eligio predica, Eligio es pastor, pero el común denominador es la santidad. Y cuando ese común denominador es la santidad, Dios se convierte en la recompensa del que es santo. Dios se convierte en aquel premio que tú pudieras alcanzar. Y creo que lo mejor que te puede pasar a mí no es que Dios te escuche, no es que Dios haga memoria de lo que tú hiciste en el ayer para tu bien, no es ni siquiera que te dé la iglesia más próspera, la adoración más terrible, la inteligencia más profunda. El mayor privilegio que tú y yo podemos tener es que Dios se convierta en aquella joya más preciosa que habita en nuestro corazón. Pero Cristo dice aquí el término
de que en su corazón esas personas son santos, y dice limpio de corazón. La palabra corazón en la Biblia no solamente se refiere al órgano de las emociones, al órgano de los sentimientos, sino habla de mente. El corazón se relaciona al pensamiento, el corazón se relaciona a lo que usted siente, y el corazón se relaciona a lo que tú haces. Es como si Cristo estuviera expresando o diciendo: aquellos que son limpios de corazón son gente que piensan como yo, sienten como yo y actúan como yo. En la medida que usted actúa como el Señor y yo actúo como el Señor, yo comienzo a llamar la atención de Él. Pero también en este verso Cristo nos está comunicando de que hay diferentes formas de tocar lo eterno. La única manera en la que usted puede tocar un reino, si usted pertenece a otro reino, es desde ese otro reino crear un enlace entre el reino a quien tú quieres llamar. Es la única forma. Si usted quiere llamar al reino B, si está en el reino A, es que usted en el reino A tiene que hacer algo que le pertenezca al reino B. Cuando el reino B ve que en el reino A hay alguien haciendo algo que le pertenece al B, se crea como especie de una comunión o de un interenlace. Y Dios lo que quiere es que usted se centre en Él, pero Dios también quiere centrarse en la humanidad. Ahí está la intercomunicación, ahí está el factor de interrelación. Es la iglesia que en la tierra tiene que hacer algo que pertenezca al reino. Pero supongamos que el reino de Dios es como una cúspide hacia arriba, es como una espiral hacia arriba, es como un cono hacia arriba. En la medida que tú comienzas a hacer algo de ese reino, tú comienzas por la parte de abajo de ese reino. En la medida que tú sigues haciendo algo, tú vas subiendo de nivel. Es decir, cuando yo oro, por citar un ejemplo, toco el nivel más bajo del cielo. En la medida que sigo orando, va subiendo el nivel, pero Dios está en la parte más alta de ese reino. Dios está en la cúspide. Lo primero que hay que tocar es yo identificar algo que pertenezca a ese reino y luego hacer algo de ese reino. En la medida que yo comienzo a hacer en la tierra lo que le pertenece a Dios, el reino de Dios comienza a manifestarse. Pero el reino sobrenatural tiene principios, tiene reglas. No todo lo del cielo que viene a la tierra es porque Dios toma la decisión de hacerlo, porque Dios estableció principios, y cuando se hacen en la tierra esos principios, el cielo automáticamente reacciona. Cuando nos vamos a Génesis 1, dice que Dios creó el árbol y creó varios árboles y puso en el árbol ¿el qué? El gen. Puso ¿el qué? La semilla. Puso la realidad. Puso lo que es la esencia del árbol. Y el árbol del mango da mango no porque Dios activa para que dé árbol del mango, es que hay un principio establecido. De igual manera, Dios ha establecido que óvulo más espermatozoide crea un ser humano. ¿Cuánta gente no han caído en fornicación? ¿Cuánta gente no han caído en adulterio? Y sin embargo nace un niño o una niña. La pregunta es, si Dios no está de acuerdo con la infidelidad, ¿por qué el niño nace? Por lo que le acabo de decir, Dios estableció leyes. Esas leyes van a funcionar independientemente que el Eterno tenga que intervenir o no, porque se están aplicando principios. De igual manera, si yo quiero que el cielo responda, el cielo me va a responder aunque yo ande en pecado. ¿Puedo yo hablar de Cristo en pecado? Sí, porque yo memorizo la Biblia, se me abre un espacio en una iglesia y yo puedo predicar en pecado. Si tengo la habilidad de cantar, memorizo la canción, la ensayo y la pongo en evidencia en un culto cristiano. ¿Me mandó Dios a cantar? No. ¿Me mandó Dios a predicar? Jamás. Usted quiere que el cielo se active, usted ora, ora y ora, y usted está aquí parado en el altar, pero se levanta alguien que no conoce tu condición de pecado, que dice: Señor, contéstame la oración. Le place a Dios contestar por amor al hijo o a la hija que tiene la iglesia, y Dios me usa a mí para darle respuesta a ella, no porque yo califico, sino porque a Dios le plació contestar la oración. Y Dios se enfoca en el punto final, no en el canal. El canal es secundario porque no califica, pero hay alguien que tiene fe y Dios usa un canal mundano, pecador, para él cumplir su voluntad. Y Dios entonces comienza a manifestar el reino sobrenatural. Pero hay un momento en donde usted va escalando de nivel, va subiendo de nivel en la medida que eres firme en tu búsqueda espiritual, hasta que llega un momento que Dios tiene que mirarte, y Dios no va a ver lo que tú haces, Dios te está mirando a ti, y Dios va a ver la constancia que tú tienes. Por eso en un momento yo dije, una cosa es orar
y otra cosa es que la oración sea tú misma. Hay gente que no es que Dios contesta lo que hacen, es que Dios por amor a ellos presta atención a lo que están diciendo. Y hay gente que son tan desconocidas en el cielo que como no califica, lo único que califica es lo que ellos están haciendo. Dios tiene que prestar atención a su oración. Por eso Cristo dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído en el libro de Juan cuando va a resucitar a Lázaro. Pero fíjese cómo Cristo sabía que el Padre lo iba a escuchar. Cómo Cristo sabía que el Padre le iba a prestar atención, porque Cristo y el Padre eran un solo, y Cristo prestaba atención a la vida de Cristo por encima a lo que Cristo hacía. Y Dios lo que está diciendo: hay una generación de bienaventurados, hay una generación de hombres y mujeres que están sobresaliendo por algo llamado santidad, que están sobresaliendo por algo llamado firmeza, que están sobresaliendo por algo llamado constancia. Y Dios va a mirar tu corazón y mi corazón en la medida que nosotros nos parecemos a lo que hacemos. ¿Y cómo usted se parece a lo que hace? En la medida que repite y lo hace varias veces. Y Dios le está comunicando a sus discípulos esta gran importancia sobre la pureza del corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Acaso los demás no van a ver al Señor claro? Es posible que Cristo aquí habló en un significado escatológico, es decir, en un significado futuro, y Cristo está diciendo: llegará el más allá. Llegará el momento donde el crono va a finalizar. Llegará el momento donde todos los vivos tendrán que morir y van a comparecer delante del Dios justo y perfecto. La pregunta es: lo que tú hiciste en la tierra, ¿a dónde te va a transportar? ¿Te va a llevar a la salvación o te va a llevar a la perdición? Y Cristo está poniendo también a opción de sus discípulos para que piensen ahora dónde quieren estar mañana. Cristo está diciendo: debo analizar lo que estoy haciendo ahora y pensar en lo que quiero hacer o a dónde quiero llegar mañana. Y si lo que estoy haciendo ahora me va a llevar a donde quiero ir, bien, debo seguir haciéndolo. Pero si no me va a llevar a ese lugar, Cristo está diciendo: es tiempo de despertar. Cristo lo que está diciendo: ¿de qué me sirve ser pastor si al final me voy a perder? ¿De qué me sirve cantar si al final me voy a perder? ¿De qué me sirve congregarme si al final me voy a perder? ¿De qué me sirve orar si al final me voy a perder? ¿De qué me sirve ser usado si al final me voy a perder? Porque el resultado o la consolación de los que lloran venía del cielo. La tierra por heredad a los mansos venía del cielo. El saciar la justicia de los que tenían sed venía del cielo. La misericordia que iban a alcanzar los misericordiosos venía del cielo. El ser llamado hijo de Dios de los pacificadores venía del cielo. Entonces Cristo dice que hay cosas que vienen del cielo que operan en la tierra. Hay cosas del cielo que te dan operatividad en la tierra, pero no te dan operatividad para entrar en el más allá. Porque la única regla para entrar allá no es si tú eres pastor, no es si tú eres cantante, no es cuántos libros escribiste, no es qué tiempo tiene la iglesia, no si eres el que más diezma, no es si eres el que más gente se ha convertido contigo. Hay una sola regla y es si eres santo o no eres santo. ¿De qué nos sirve ser ricos si al final nos vamos a perder? ¿De qué nos sirve estar en la iglesia, hacer pantalla y pecar agachado si al final nos vamos a perder? Cristo está diciendo: no te centres en la medida que el cielo responde a tu oración aquí en la tierra, porque hay ciertos niveles en Dios que tu pecado no lo va a limitar, que tu pecado no lo va a paralizar, que tu pecado no lo va a estorbar, pero hay cierto nivel en Dios que tu pecado te va a alejar profundamente de Él. Y le digo algo: hay gente que estarán más cerca de Dios en la tierra que cuando su alma parta de esta tierra, porque están disfrutando ciertas porciones de Dios aquí en la tierra, pero vivimos podridos en pecado, vivimos podridos con el diablo dentro. Y Dios quiere despertarnos a nosotros en esta hora, que no es que tantas cosas tú haces para Él, sino si nos parecemos a Él. Los discípulos estaban acostumbrados a hacer cosas para Dios, a ir al templo. Los sábados estaban ahí, oraban 3 veces al día, ofrendaban de todo corazón. Y Cristo no quiere menospreciar eso, no. Quiere que desnudemos nuestro corazón delante de Él. Vamos a desnudar nuestro corazón delante de Él.
Vamos a abrirnos delante de Él para poder prestar atención a esa gran realidad de la bienaventuranza que Cristo en este verso 8 de Mateo 5 está comunicándole a sus discípulos, también a la nación de Israel, pero en esta noche a nuestro corazón. Hay personas que hacen que Dios mueva su mano, hay quienes hacen que Dios mueva sus pies, hay quienes hacen que Dios mueva otra parte de su ser. Estoy usando en sentido antropomorfismo. Hay gente que provocan ciertas realidades en Dios, pero usted y yo provocamos el nivel más sublime del Señor. He aprendido algo, que mientras más lejos estemos de Dios, más se aumentan nuestras actividades posiblemente. Y permítame terminar la idea. Hay gente que en la medida que se acercan a Dios, su agenda ministerial va a ser recortada. Las amistades que tiene van a ser recortadas. Inclusive las cosas que tú haces allá en la tierra que no son pecaminosas serán recortadas. Porque en la medida que usted se acerca a Dios, no solo el pecado es echado fuera, sino que hay cosas naturales que también tienen que ser desplazadas, que ocupan el lugar del Señor. Porque estar cerca de Dios no es asunto solamente de apartarse de pecado, es asunto también de apartarse de lo natural. Por eso, si usted escudriña, el tabernáculo tenía 3 partes: tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y cuando usted escudriña el lugar, el atrio era más concurrido que el lugar santo. El lugar santo era menos concurrido que el lugar santísimo. El lugar santísimo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero en el lugar santísimo habían ciertos utensilios de Dios que eran exclusivos. En el lugar santo habían más utensilios, y en el lugar santísimo habían menos utensilios. Porque en la medida que nos acercamos a Dios, aún las cosas de Dios que nos entretienen tienen que ser desplazadas. Las cosas de Dios que son parte del servicio tienen que ser desplazadas, para que usted y yo comencemos a centrarnos en Él, para que usted comience a ponerlo a Él en su corazón, para que usted comience a poner a Dios como el centro de su vida. Y Cristo está despertando a sus discípulos esa realidad posiblemente ignorada, porque creían ellos que porque hacían muchas cosas ya ellos estaban bien delante del Señor. Y Cristo le ha comunicado: no es así. Repito, no estamos desprestigiando lo de Dios, porque es imposible llegar a Dios sin lo de Dios, pero a través de lo de Dios llegamos a Dios. Pero si idolatramos lo de Dios y olvidamos a Dios, tenemos que revisar nuestra conducta, porque todo lo de Dios es para acercarnos a Él, y a través de lo de Dios podemos llegar a Dios. ¿Y qué es lo que Dios está necesitado en este tiempo? De gente que por encima de hacer algo para Él, tengan la responsabilidad de saber si a Dios le gustó o si a Dios no le gustó. Algo que he aprendido, para ya ir cerrando, es que Dios es espíritu y es una persona. Y cada vez que usted hace algo para Él, hay un veredicto. Cada vez que tú vienes a la iglesia y te vas de la iglesia, hay un criterio divino. Cada vez que tú oras, cada vez que tú silicias, cada vez que evangeliza, en resumen, cada vez que hace algo espiritual, al final hay un pensamiento divino. ¿A Dios le gustó o a Dios no le gustó? Y creo que todos tenemos la responsabilidad, por lo menos, de preguntarle al Señor: ¿qué te pareció mi prédica? ¿Qué te pareció mi adoración? ¿Te gustó la canción que canté? ¿La forma en cómo lo canté? ¿Cómo lo hice? ¿Estuvo de acuerdo a tu voluntad? Habrá momentos que Dios te va a dar su respuesta, habrá momentos que Dios no te va a dar su respuesta, pero tenemos que aprender a preguntarle, porque a mí lo que me interesa no es que a ti te guste mi mensaje, no es ni siquiera si tú criticas mi mensaje, es si Dios lo aprueba. A mí no me importa que la gente critique, y si Dios lo rechaza, a mí no me importa que la gente aplauda. A mí lo que me interesa es el concepto divino. Por eso la última prédica en la cuarta iglesia que di en la capital, cuando estaba en el altar, le pregunté: Señor, ¿qué te pareció mis prédicas estos días, estas 4 prédicas? ¿Qué te pareció? Y el susurro del Eterno vino a mi vida, y Dios me dijo: bien hecho, bien
hecho. Y cuando Dios me dijo bien hecho, Dios me dijo, hay una puerta abierta. Y para que esa puerta esté abierta, la otra puerta tiene que estar cerrada. Y Dios nuevamente me repitió, hay una puerta abierta. Y para que esa puerta siga abierta, la otra puerta tiene que estar cerrada. El Espíritu Santo me interpretó lo que el Padre me dijo. Y la otra puerta es la del secreto. Dios me dijo, mientras la puerta del secreto esté cerrada, tú y yo a solo en tu habitación, la agenda ministerial seguirá abierta, las invitaciones seguirán abiertas. He aprendido que la cuestión de estar aquí no es pararse, no es memorizar, no es cumplir el ministerio, es si a Dios le agrada lo que tú haces. Y creo que todos los cristianos tenemos que sacar un espacio para preguntar a la gente, ¿qué te pareció mi prédica, líder? Y eso te sirve de motivación, pero al final el más importante es lo que el Eterno dice de ti, es lo que el Eterno dice de mí. Pero para eso tenemos que prestar tiempo. ¿Para qué? Para dos cosas: para querer saber lo que Dios piensa, y en segundo lugar, para permitirle a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Porque ya he compartido aquí, permítame repetir, que en un momento Dios me dijo, no comete el error de muchos ministros míos. Se paran en el altar a cumplir la asignación que se le da. Ellos saben cantar, saben predicar y cumplen su asignación como parte del programa. Y Dios me dijo, pero la pregunta ahora es, ¿me permitiste a mí hacer lo que yo quería hacer en el lugar donde tú estabas? Bien, para los que invitan a predicar, para los que invitan a cantar la adoración, a hacer un teatro o una danza. Eso es lo que tú humanamente en tu ministerio puede y debe hacer. Pero la pregunta más importante, a través del ejercicio de tu ministerio, ¿le permitimos o le permitiste o le permití a Dios hacer lo que Él quería hacer? No es solamente la prédica importante, no es solamente la danza ni la adoración, no es solamente el momento X en el que se te asigna la responsabilidad. Dios quiere también moverse, Dios quiere también hablar, Dios quiere también ministrar, y para eso Dios te va a usar a ti y me va a usar a mí. Por eso tengo esa doble responsabilidad cada vez que me paro en el altar. No solamente ejercer mi ministerio ni cumplir mi asignación, sino permitir que Dios también establezca su voluntad y su orden, y que lo que Él quiera hacer realmente se haga en el orden que Él ha establecido en su palabra.